Doctor Gómez, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Bueno, le quería preguntar, ayer Fermín daba la noticia del seguimiento que le quiere hacer la Cárder, lo que fue al traslado de Yoko hacia el Brasil. Tenemos conocimiento, se va a desplazar una comisión. ¿Eso cuándo va a ocurrir y quiénes componen la comisión? Bueno, Carlos, saludos cordiales a toda la audiencia. Está a través de las diferentes estaciones de comunicación y las plataformas de radio y redes. Vea, efectivamente teníamos programado un traslado a Sorocaba, al área metropolitana de Sao Paulo, para tener la oportunidad de ir a visitar a Yoko, que ya va a cumplir 4 meses en ese santuario, para revisar los procesos de adaptación. Pero lamentablemente, siendo coherente con lo que nosotros hemos promulgado, hemos tomado la decisión de aplazar el traslado de Yoko, de aplazar el trasladarme a visitar a Yoko por una condicionante excepcional que está sucediendo en este momento en Brasil, en especial en esa zona de ese gigante país como es Sao Paulo, Sorocaba, porque hay un brote muy alto de fiebre amarilla que imposibilitaría la entrada del equipo técnico que viajaría de la Cárder a visitar a Yoko para hacer las respectivas valoraciones. Recordar que la fiebre amarilla es una enfermedad que tiene énfasis o particularidades en los seres humanos, pero también en los primates. El santuario donde vamos a ir es un santuario donde hay en este momento más de 80 homínidos que han llegado de diferentes países por diferentes circunstancias, y por eso no sería ni responsable ni sano nosotros acometer una acción de ir a hacer una valoración de Yoko cuando podríamos estar exponiéndolo a que una de esas enfermedades o a que esa enfermedad tropical en particular pueda afectar. Entonces vamos a reprogramar esa visita. Aspiro a poderlo hacer en 2 o 3 meses, cuando ya tengamos un informe del IBAMA, que es el Instituto del Medio Ambiente del Brasil, para que nos dé esa patente de corso para nosotros poder trasladarnos al respectivo santuario. Entonces, por el momento, he tomado la decisión de aplazar el viaje que estaba dispuesto del 19 al 25 de junio en Brasil. Doctor Gómez, ¿esa visita significa entonces que hay preocupación por parte de ustedes en que no esté bien cuidado, no esté bien atendido Yoko allí en ese santuario? No, digamos que eso lo habíamos nosotros diseñado en la misma estrategia de traslado, de que el traslado tenía que seguir siendo monitoreado por la autoridad ambiental, por lo menos los primeros 2 años, y estamos cumpliendo ese compromiso de monitoreo de Yoko. Pero como vuelvo y repito, Germán, hay una circunstancia coyuntural, excepcional, por el tema de fiebre amarilla que viene dando en este trópico de los Andes occidentales, donde incluye Brasil, donde hay brote de fiebre amarilla, y esta es una enfermedad que la trasladamos o que la contagiamos los seres humanos a los primates. Es una enfermedad incurable de origen bacteriano del trópico y que podría comprometer la vida no solo de Yoko, sino de los demás chimpancés que estén allí en Sorocaba. También quiero preguntarle al director de la Cárder, al doctor Julio César Gómez, sobre esta ola invernal. Es que la semana pasada entrevisté al doctor Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y quedamos bastante preocupados por las declaraciones. Es decir, en lo que nos dijo era que no había plata, estaban terminando solamente los puentes allí en Mistrató, 5.000 millones para el Bosque Culver aquí en el municipio de Dos Quebradas, una ambulancia para el municipio de Dos Quebradas, pero de resto dijo que no habían recursos. Habló pues de la banca allí entre el sector de Balboa y la Celia. Le preguntamos de la Virginia, le preguntamos también de la emergencia aquí en Dos Quebradas, en el sector de Pueblo Sol Bajo.
y en otros municipios, lo de Belén de Umbría, y lo que nos dijo era que no había plata. Es también la construcción de 138 viviendas en la SNEA, que estaba anunciado, que la gente está contando con esos recursos para tener sus viviendas. Dijo que también eso había sido compromiso de la anterior administración de Olmedo López y sus secuaces. Ese fue el término que empleó directamente. Es decir, ahí quedamos bastante preocupados. Ayer que nos reunimos con el gobernador Juan Diego Patiño, el Comité Cívico Dos Quebradas, también le hablamos del tema y nos decía que realmente no hay los recursos. Y ahora Fermín también en las noticias reseñaba cómo la ola invernal demanda demasiados recursos. En este momento la Carder tiene identificado qué sitios en riesgo, cómo están atendiendo esta ola invernal con esta premisa que acabo de dar, en el sentido de que es que no hay plata. Bueno, Germán, efectivamente esa es una situación muy grave que se ha venido presentando en toda esta región de Colombia, en la zona del eje cafetero, en los Andes, en la zona del CIRAD, del Sistema Regional de la Ecorregión Eje Cafetero. Es una situación muy grave porque el clima no amaina, las condiciones de variabilidad climática se han convertido en impredecibles. Teníamos, de acuerdo a los protocolos que nos suministra el IDEAN y la Agencia de Meteorología NOAA, cuyo centro de operaciones está en Malta, de que íbamos a tener una condicionante de verano en inicios de junio. Hemos visto cómo el clima sigue arreciando, donde tengo para contarle, Germán, que el agua en este primer semestre es el agua equivalente al agua que ha venido cayendo en el año del 2024, o sea, en 6 meses ya hemos tenido el nivel de precipitaciones que cayeron el año pasado. ¿Y eso, doctor Gómez, cómo se mide? Nosotros tenemos estaciones de monitoreo donde revisamos la pluviosidad y a través de milímetros. Nosotros tenemos diseñados que en estas regiones debería estar cayendo 1.800, 2.000, 2.200 milímetros del agua al año, y ya en 6 meses hemos recibido 2.400 milímetros de agua. Es una cosa bárbara realmente, que nos pone en una condicionante de mucha preocupación. Entonces, a la pregunta de qué hacer, nosotros hemos venido trabajando con los alcaldes en una estrategia de blindaje climático. Nosotros creemos que lo que debemos de trabajar de aquí en adelante es trabajar en todo lo que tiene que ver en la prevención, en la mitigación. Nosotros estamos seriamente convencidos de que se hace necesario montar una extraordinaria política pública de planificación territorial en torno a todos los temas que hoy ya hemos evidenciado, las zonas donde tenemos fenómenos geológicos determinados. Hay una preocupación muy grande en Marsella, Risaralda, porque ahí tenemos unas fallas geológicas ya muy protuberantes, unas fallas tectónicas que provienen de todo ese, digamos, de esa cadena montañosa volcánica que nosotros hacemos parte de ella, y si a eso le sumamos una cantidad de actividades que el mismo hombre ha venido propiciando, como son la ganadería en ladera, la agricultura intensa en ladera, eso ha hecho pues que tengamos todo el cóctel preciso para detonar una serie de fenómenos geológicos. En el caso de Balboa La Celia, que hoy es un municipio que está incomunicado, y realmente los presupuestos que se han venido diseñando para atender la reconstrucción de esa banca son recursos muy grandes. Se están hablando de recursos por encima de 8 o 10 mil millones, que realmente hoy no están en los presupuestos de ni las administraciones, ni el gobierno nacional tiene la voluntad política, porque el gobierno nacional se ha sentado a llorar sobre los ladrones, cuando realmente debería tener una priorización de atender todas estas contingencias. Las comunidades no pueden responder por la plata que los ladrones funcionarios se lleven, sino que por el contrario, lo que el gobierno tiene que entrar es a subsanar un error que es generado por la misma política pública de manejo con personas que no tienen los compromisos ni la delicadeza
cuando este tipo de situaciones se están presentando. Entonces, vuelvo, repito, Germán, tenemos que trabajar en los temas de blindar. Yo creo que el vivo ejemplo fue lo que hicimos desde la Carder en el municipio de La Virginia. Usted recuerda qué sería hoy de La Virginia si la Carder no hubiera cometido la cantidad de obras que ha venido haciendo en los últimos años, previendo estas realidades climáticas. Los garillones, estaciones de bombeo, chapaletas, las madreviejas, estaciones de aducción. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo en todo Risaralda, trabajando en el blindaje climático. Que la gente respete la planificación territorial. Yo tengo una gran preocupación lo que está sucediendo en la zona de la Cima, en las Hortensias, donde la cantidad de construcciones ilegales, donde el cambio de uso sustancial y repentino que se ha venido teniendo sobre todo ese ecosistema del Alto del Nudo, el Toro, las Hortensias, pues nos va a enfrentar a una situación muy grave a futuro que realmente no vamos a tener cómo atender. Yo vengo trabajando con Naciones Unidas y con el CIPAO en un programa que se llama Sin Derrumbe. Son soluciones basadas en la naturaleza, a través de las obras de bioingeniería, a las obras biomecánicas y sobre todo al manejo de agua, que vamos a poder garantizarle que gran parte de las infraestructuras que hoy tenemos en Risaralda se puedan trabajar de una manera no solo contingencial, sino preventiva frente a los desafíos que vamos a seguir teniendo. Saber que esta condicionante de riesgo no termina acá. Puede que entremos ahora a final de año en una época de menos lluvia, pero año a año vamos a seguir viviendo esta situación tan pavorosa de estos inviernos tan extensos. Ya todos los estudios y diagnósticos de clima nos habían arrojado que Risaralda en el tema del cambio climático iba a ser seriamente afectada por el invierno, por la mayor cantidad de agua. ¿Qué nos toca hacer ahora? Trabajar en toda la planeación en torno al agua, diseñar unas ciudades para que podamos trabajar en todo el tema de blindarlas, protegerlas, donde incorporemos todos los conceptos de la prevención en todas y cada una de nuestras actuaciones, desde cómo construimos las viviendas, de cómo construimos los techos de las casas, cómo empezamos a bancarizar el agua, cómo la empezamos a guardar, cómo vamos a conducir los diseños hidráulicos de ciudades, de vaguadas, cómo no intervenimos la naturaleza inadecuadamente. Yo creo que el impacto más grande que le estamos haciendo a estos territorios es la forma desordenada como se viene construyendo, sin tener las consideraciones mínimas de sostenibilidad, pues que hacen que estas situaciones todos los días sean mucho más complejas de atender y que expongan a la comunidad, sus patrimonios, sus bienes. Y bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos, hermano. Doctor Julio, con el saludo cordialísimo. ¿Qué busca los PONCAS y cuál es el balance que deja el 5º encuentro regional de Consejo de Cuenca realizado en planes de San Rafael en Santuario? Bueno, los PONCAS son una de las herramientas más extraordinarias que se han venido institucionalizando en Risaralda para trabajar en toda la planeación y la planimetría ocupacional de los territorios, donde se identifican las realidades, donde se identifican los usos y donde la comunidad de una manera muy activa empieza a participar en todo lo que es la construcción de la planeación en torno al agua. En el municipio de Santuario, en los planes de San Rafael, tuvimos la oportunidad de reunirnos 3 días con la totalidad de los PONCAS que tenemos en Risaralda, que son los 2 PONCAS que están en las 2 grandes cuencas, en la cuenca de San Juan y en la cuenca del río Tun, Cauca, para mirar las determinantes ambientales que sobre esos territorios se han venido construyendo. Esos determinantes ambientales no pueden quedarse en letra muerta, tienen que ser precisamente el accionar de las autoridades, pero también de la sociedad civil y de la academia. Y por eso ese encuentro regional de PONCAS, donde tuvimos la oportunidad de tener a Corpo Caldas, CDRQ, la CBC y de tener las universidades y los centros de investigación y de pensamiento,
lo mismo que los tanques de evaluación en torno al agua, pues nos permite desarrollar todos unos criterios que nos van a permitir traducirlos en territorios en una ordenación mucho más adecuada. Doctor Julio, ¿cuáles fueron los compromisos adquiridos con los acuicultores del municipio de Belén de Umbría y en qué le cumplieron? Bueno, Belén de Umbría se ha venido desarrollando. Recordemos que Belén de Umbría es uno de los municipios que en Colombia mayor asociatividad tiene. Hay un orden preestablecido en los productores y los sectores agropecuarios de ese territorio para trabajar de una manera muy ordenada. Habían unas preocupaciones por una cantidad de pasivos que tienen frente a la autoridad ambiental los acuicultores, como son los permisos, las concesiones, los vertimientos, y la misma naturaleza de los humedales que se construyen para tener esa importante industria de la acuicultura. Y por eso fue muy importante para esta autoridad ambiental tener la oportunidad de reunirme 2 veces con ellos esta semana pasada para formular una política integral. Desafortunadamente, las avalanchas que sucedieron el fin de semana pasado, pues digamos, frustraron una visita a territorio que tenía ya programada con los más de 50 productores de peces que hay en ese territorio, para empezar a trabajar de una manera planificada, ordenada y sobre todo de cara a hacer todos los cumplimientos de la normatividad ambiental. Entonces ese es el propósito y el compromiso, y esa es la tarea que vamos a materializar en los próximos días. Siempre es bueno, doctor Gómez, recordar el objetivo de las mesas ambientales. ¿Y cuántas van ya este año en el departamento de Risaralda? Bueno, ya hemos desarrollado mesas ambientales en la Celia, en unas condiciones pues muy tristes por la condición de clima que ha venido viviendo ese municipio, el municipio de Marsella, y vamos a seguir en Quinchía, vamos a seguir en Guática, vamos a seguir en una cantidad de territorios que tenemos el compromiso de aquí a septiembre llegar a los 14 municipios, incluyendo los territorios de las comunidades indígenas y étnicas. También quería recordar que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Instituto de Tránsito Municipal para valorar el manejo y la contaminación que vienen ocasionando los vehículos que llevan los desechos y el material lixiviado al relleno sanitario de la Glorita. Realmente hay una preocupación muy grande y por eso hemos tomado la decisión de activar una serie de operativos que va a tener como resultado final que a quien no esté cumpliendo con las volquetas y los camiones en condiciones óptimas de seguridad sean decomisados, y a partir de los procesos de decomisos empezarán a tramitarse una serie de multas que serán lideradas tanto por la autoridad ambiental como el Instituto de Tránsito. Recordar que muchas de las volquetas que hoy prestan ese servicio no tienen las autorizaciones del Ministerio de Transporte para transportar ese tipo de desechos orgánicos e inorgánicos, y que por eso vamos a entrar a hacer cumplir esos pasivos ambientales que se han venido teniendo por tiempo con una comunidad tan sufrida como ha sido la comunidad de Compi. A propósito, ahora que toca este tema de la contaminación, doctor Gómez, ¿qué controles se vienen realizando para evitar la contaminación de los vehículos chimenea, sobre todo las busetas, y no solamente las busetas, también los articulados? Bueno, sí, precisamente ayer en la reunión que teníamos con el señor director de tránsito y su equipo técnico, ya hicimos, digamos, toda la matriz de trabajo que vamos a tener en este año. Ahora en el mes de julio vamos a empezar a hacer una serie de retenes en diferentes sitios del área metropolitana que nos permite hacer una confrontación sobre los certificados de movilización que tienen el transporte público, tanto de ACPM como de gasolina, tanto en vehículos de carga, transporte masivo, vehículos livianos y motocicletas. Recordar que es una responsabilidad de los propietarios de vehículos y las empresas prestadoras del servicio público de tener los vehículos
totalmente ajustados a las normas de la legislación de tránsito y ambientales de Colombia. Y por eso este segundo semestre será el semestre del control y de la vigilancia de las emisiones que estos vehículos le están proporcionando a las condiciones y a la habitabilidad del medio ambiente. También quería preguntarle, doctor Julio César Gómez, el seguimiento que ustedes le vienen haciendo allí al problema geológico que hay en el sector de La Nona, allí cerca al municipio de Marsella, y que tiene mucho que ver con el acueducto de esa población. Bueno, yo tengo programado en estos próximos 2 o 3 días una visita con el grupo del CIPAO que se llama Sin Derrumbes, donde tengo propuesto y diseñada una obra de biomecánica, de bioingeniería y manejo de agua. Ya el señor alcalde de Marsella ha tomado la decisión de comprar unos predios aledaños que estaban siendo dedicados a la ganadería. Ya les había dicho al inicio de esta conversación de que Marsella es un territorio, es un municipio que tiene vulnerabilidades muy altas por las condiciones tectónicas de su suelo, por las condiciones y la conformación de su estructura parietal de suelos, toda conformada por cenizas, suelos de coluvión, que hace que esos territorios tengan impactos muy altos y que deben de ser atendidos, vigilados y controlados por la autoridad ambiental. Desde hace más de 2 años yo he venido trabajando con el alcalde en unos pasivos geológicos muy grandes, como son todo lo que tiene que ver en el sector del socavón y de la piscina, y ahora en el sector de La Nona. Yo aspiro a poder hacer un trabajo grande de reconstrucción y de reconformación de esa ladera a partir de un trabajo de obras de biomecánica, bioingeniería y de tratamiento de las grandes nacederos de agua que están naciendo en la corona, que nos están desconfinando eso. Aspiro que la decisión de haber movido esos ganados y de adquirir esos territorios, también para permitir una renaturalización, pues nos ayude a lograr estabilizar eso y garantizar el agua de los moradores de Marsella. Y también invito a la comunidad de Marsella, que hoy nos está oyendo, para que hagamos honor de lo que Marsella siempre fue. Marsella fue y ha sido uno de los municipios más cuidadosos con la naturaleza, uno de los referentes de conservación en Colombia. Empezaron en Marsella hace 50 años con un grupo de ciudadanos muy destacados como fueron Gilberto y Carlos Arturo López, Manuel Semilla, Alberto Villegas, Diego Agudelo y una cantidad de gente que hizo posible que Marsella, a través de los bonos de agua, comprara esas tierras que hoy son de La Nona, que eran dedicadas a la ganadería y la caficultura, y ellos decidieron a buena hora hace 40 años de que se dedicaran a la conservación. Tenemos que honrar, tenemos que vigilar y cuidar. En estos meses hemos tenido ataques de ecocidas que han considerado sus territorios baldíos y han querido con mentiras y artimañas y haciendo reclamos ante inspecciones de policía y de jueces de que esos territorios les fueron adjudicados. No hay nada más mentiroso. En este momento también una tierra de la SAE que está en el Brillante, que comunica toda esa zona de las Hortensias con el Alto del Nudo y todo lo que tiene que ver con Guásimo. Hay un señor allá que tiene una ganadería sin tener ninguna autorización, son tierras de la SAE, o sea, son tierras del Estado que cumple una función de protección. Aspiro a que ese señor, que si nos está oyendo, retire ese ganado, porque ya estoy haciendo todo lo pertinente con la policía ambiental para ir a decomisar ese ganado y llevarlo para otro sitio y dedicarles la venta de ese ganado a la recuperación de los daños que se han causado precisamente en ese ecosistema del Alto del Nudo, La Nona y Guásimo. Doctor Gómez, ya finalmente le quería preguntar por la vía La Romelia, El Pollo. Ahora que comentábamos acá de la reunión con el gobernador, el anuncio de que La Romelia, El Pollo, la doble calzada, costaría no 200.000 millones, como ya ha dicho el exgobernador Víctor Manuel Tamayo, sino 930.000 millones, y se va a realizar en 4 fases, pero el tema de las licencias ambientales pues podría llegar a ser un obstáculo en la primera fase, que arrancaría ahí desde Pereira a sentido Dos Quebradas, y no Dos Quebradas Pereira, como lo había propuesto el alcalde Roberto Jiménez. Ahí, ¿cuáles serían los problemas ambientales que tendría que sortear este proyecto?
Bueno, recuerde que la primera, digamos, la primera etapa de la Romelia del Pollo fue una obra que se hizo hace más de 40 años. Inicialmente los estudios geológicos que se hicieron en esas laderas fueron muy precarios, estudios que impactaron muy fuerte esa zona, se desconocieron muchas realidades ambientales, se desconfinaron muchos de esos suelos. En esa zona precisamente es una de las zonas donde se ha venido reconociendo por estudios ya realizados desde la época de Michel Hermelin, de una de las zonas que tiene toda la falla de romelar activada. La licencia ambiental tendría problemas ahí de suelos, de manejo de aguas, de manejos de algunos ecosistemas que se consolidaron después de que se atendieron los reparos que las diferentes autoridades hicieron. En este momento todavía la corporación no ha llegado a esos estudios por parte de los interesados en desarrollar esas obras. También creemos que esas obras pueden tener la necesidad, por el volumen y la cuantía de las inversiones que sean atendidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLAN, o a lo mejor sean estudios y autorizaciones compartidas. Yo estaría atento con toda la vocación y el compromiso que me caracteriza como funcionario de entregar eso en la prontitud, con la rigidez necesaria de los diagnósticos y las valoraciones, pero con la prontitud que el proyecto lo amerita. Pero vuelvo y repito, hasta el momento no hemos recibido todavía los radicados y sería una discusión de priorizar qué agencia del Estado sería la encargada de hacer el otorgamiento, si la ANLAN o la Corporación Carta. Es que lo que usted dice es muy cierto, es que la Romelia del Pollo en esa época, me acuerdo muy bien, tuvo sus problemas con licencias ambientales, pero quisiera traer a colación algo muy curioso que sucedió en la Romelia del Pollo cuando se comenzó a construir esa autopista, como se ha llamado, y es que hoy vemos la Romelia del Pollo, ubiquémonos ahí en el centro logístico, ahí por la Gran Vía hacia Turín, y ahí está la vía, hoy transitamos por ahí. Pero recuerde cuando se equivocaron en el trazado y echaron por donde no era. Y por eso es que hoy existe la vía hacia lo que hoy llamamos Las Camelias, donde están hoy ese establecimiento. Cuando menos pensó, se metieron hasta allá y después dijeron, es que no es por acá, es por el otro lado. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí, yo estaba de secretario del gobernador Roberto Galvez Montealegre, sí, que era el secretario general, y me tocó atender a Stoponi y a todo el grupo Impregilo. Yo hacía parte del comité técnico de la gobernación en el año 90 y recuerdo muy palpables las intensas jornadas de discusiones sobre la improvisación. Nosotros realmente éramos asombrados como una obra de esas se había hecho prácticamente con unos precarios diseños, claro, sin estudio y evaluaciones ambientales, y digamos que todo lo que hoy estamos viviendo de muchos de los problemas ambientales que hoy tiene esa vía, que lo vemos permanentemente cuando hay grandes movimientos en masa, accidentes permanentes, caen aguaceros y se desconfina esa ladera, fue precisamente por esa pésima diseño que en ese momento de ejecución hizo Impregilo. Recuerdo que al frente de eso había una cantidad de técnicos italianos, que fue la primera vez que vimos maquinaria de gran calado en esta región, pero realmente ahí hubo mucha improvisación. Lo que queremos ahora es que ese nuevo acometido, digamos, de desarrollo vial se haga con todos los ajustes técnicos, atendiendo los llamados de las autoridades ambientales, que no vaya a ser otra vía de Samán, que apenas se suspendió, se paró, se hizo los llamados y los requerimientos, entendieron que eso necesitaba permisos y licencias. Lo mismo, desde una vez les digo, necesitan licencia. ¿Por qué necesitan licencia? Porque tienen que primero demostrarnos los trazados geológicos, cómo van a ser los confinamientos de los suelos, cómo van a ser las disposiciones de suelo, los llenados, cómo van a manejar las condiciones de alta hidráulica que tienen esos territorios, también cómo van a atender y identificar las fallas geológicas y, digamos, los movimientos que hoy ya la Tierra de una manera natural ha venido consolidando
En fin, son una cantidad de requerimientos que aspiramos sean todos muy bien contextualizados, estudiados y diagnosticados desde el punto de vista de la patología de suelos, que nos permitan que lo que se entregue garantice una obra sin la cantidad de reprocesos, de ajustes, de adiciones que vienen inviabilizando la mayoría de la ingeniería colombiana por esa cantidad de improvisación. Una obra la presupuesta y termina valiendo 4 veces los presupuestos, porque detrás de esa improvisación pues ahí también se esconde, digámoslo a veces, una indelicadeza en muchos de los proyectos viales grandes que vienen desarrollándose en este país, donde terminan costando 4, 5, 6 veces proyectos como la línea, la misma Romelia del Pollo, en fin, yo creo que Colombia está lleno de esos ejemplos. Doctor Julio César Gómez, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros acá en el informativo del Eje Cafetero y actualizarnos de lo que está haciendo la corporación en esta ola invernal, las emergencias que se están atendiendo, que se están previniendo hacia futuro, y que son cosas que realmente hay que mantener a la gente informada, porque son tragedias que se han dado y que pueden volver a ocurrir en aquel momento, en cualquier momento, si no se toman pues las decisiones. Que tenga un bendecido día. Bueno, muchas gracias, que tengan feliz día.